Sí, profe, por mi parte em, fuimos a hablar en el grupo y yo por mi parte estuve toqueteando un poco el Debian y todo eso. Bien, buenísimo. Igual, a ver, nos queda. La clase de hoy vamos a ver correo electrónico y la próxima clase servidor web. Luego lo que vamos a hacer, la siguiente clase, veré si les preparo un tema o no, instalación de base de datos que por ahí lo necesitan para algunos de los proyectos o la idea que tienen para almacenar los datos, no sé si usan un WordPress o lo que necesiten, pensando en ese tipo de cosas. Si bien es automático el proceso y los scripts de instalación de todos esos frameworks, como para que tengan una idea de cómo funciona y cómo se instala. Esa sería una posibilidad de dedicarle un tiempito a eso como para que ustedes tengan una idea. Pero ya sí arrancar, sí, luego del servidor web, con los grupos conformados, ¿sí? O por lo menos con las ideas y empezar a desarrollarlas. ¿Sí? Entonces, la semana que viene, luego de finalizar la clase o el tema de servidores web, lo que les voy a pedir es que me manden por mail los grupos y el tema a desarrollar, ¿sí? El proyecto, lo que quieren armar. Entonces, empezaré a armar una especie de cronograma, ¿sí? Para que tampoco tengan que estar todo el tiempo conectados en la plataforma y puedan trabajar entre ustedes, o conectados al Meet, que puedan trabajar entre ustedes, o bien se arman un Meet también y trabajan entre ustedes. Yo voy despejando dudas, ¿sí? Eventualmente podrán quedarse aquellos grupos que tengan proyectos similares, ¿sí? Y dudas similares, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, instalar un motor de base de datos, podría ser una de ellas, o configurar algún tipo de autenticación de usuario en vez de usar archivos planos, no sé, usar contra una base de datos, ¿sí? O utilizar el protocolo LDAP, ¿sí? Para autenticar usuarios. Entonces, la idea es darle una mano con eso, todos los grupos que tengan alguna instancia, ¿sí? De autenticación de usuarios, si quieran ver cómo se hace o necesiten saber cómo se hace la autenticación de usuarios por otro método que no es el que les propone el tutorial o el paso a paso que estuvieron indagando. Bueno, ahí la clase será abierta para todos los grupos interesados, ¿sí? Pero eso no será este lunes, sino el otro lunes comenzaremos con esa parte, ¿sí? Que sería a partir del 23 de mayo. ¿Sí? Entonces, la idea es trabajar las dudas técnicas y ahí también va a haber una etapa de corrección, de documentación y demás. La idea también es que el proyecto lo presenten bien documentado o lo mejor posible. Y sobre eso también iremos trabajando. Ahí nos vamos a organizar con documentos compartidos de Google para no abarrotar la casilla de correos de entregas, de archivos, de duplicados y demás. Tener solamente uno y sobre eso ir haciendo las modificaciones y demás. Eventualmente veremos de compartir una carpeta por grupo y ahí haciendo el versionado de cada uno de los documentos, ¿sí? Pero hacer el envío y las correcciones por mail es un descontrol, ¿sí? Sobre todo lo es para ustedes como grupo, e imagínense para mí o para el resto de los docentes que también estamos en instancias similares, multiplicado por la cantidad de grupos, ¿sí? Y ahí el problema es que puede pasar que pasemos de alto o por alto más de un correo pensando que ya lo vimos o lo contestamos y no. Bien, bueno,
Vamos a comenzar. Sí, probablemente no creo que completemos toda la hora, ¿sí? Pero salvo que se complique, esa es la otra. Hoy en la segunda prueba que hice de instalación del servidor de correo tuve un par de problemas, se los voy a comentar en su momento. Así que nada, esperemos no suceda esta vuelta. Bien, entonces, hoy lo que vamos a ver es correo electrónico, ¿sí? Servicio de correo electrónico, podríamos decir, en el cual están involucrados varios protocolos. ¿Sí? Igual, primero vamos a hacer un punteo del tema de la clase, una breve historia acerca del correo electrónico. Yo, acá si bien está bastante completa la historia o bastante descriptiva, yo voy a hacer un resumen sobre eso, para luego meternos en qué es propiamente un servidor de correo y como describo ahí, y ya me adelanto, podemos decir o definir que el servicio de correo, sí, no el servidor de correo, sino el servicio de correo, consta de 3 partes. 2 de ellas se encuentran en el host, el equipo que oficia de servidor, y otra, ¿sí?, en el cliente, en el usuario. ¿Sí? Aquellas 2 que están dentro del servidor es el agente de transferencia de correo, MTA, y el agente de entrega de correo, MDA, ¿sí? El Mail Delivery Agent, ¿sí? Y el Mail Transfer Agent, ¿sí? Y por último, el agente de usuario de correo, el MUA, Mail User Agent, ¿sí? Agente, es en definitiva el cliente de correo, ¿sí? El Outlook Express, el Thunderbird, cualquier cliente que nosotros instalamos en la computadora y nos permite descargar. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Yo ya lo había consultado a este, pero por las dudas porque no me quedó claro. O sea, ¿podemos hacer como trabajo un servidor de correo? Sí. Lo que yo había dicho en su momento es que había que agregarle algo de administración de usuarios, una interfaz web como para administrar. Eso se puede hacer. Bien. Ahí va. Bueno, de hecho hoy vamos a ver lo que sería el background del servidor de correo, que si bien tiene muchísimas teorías, lo que vamos a usar hoy, ya yendo al punto de la instalación en Debian, vamos a usar un software que se llama Postfix, ¿sí? Que nos haría de agente de transferencia de correo, MTA, y luego instalaremos otro software, ¿sí? Otra herramienta que es Dovecot, que nos va a hacer de agente de entrega de correo MDA. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco, ahora vamos a ver un poquito de la historia, porque hay 2 programas distintos y demás. Bien, entonces, agente de transferencia de correo y agente de entrega de correo están en el servidor, ¿sí? En lo que vamos a trabajar hoy en la virtual. Mientras que el agente de usuario de correo es el programita, el software que ustedes instalan en la computadora o tienen, por ejemplo, el Gmail en el celular, la aplicación. Bien, eso es un cliente de correo. ¿Sí? Bueno, como siempre, instalación del servicio. ¿Sí? Este no va a ser la excepción. Comando de instalación de paquetes. ¿Sí? Ahí ya empezamos a recordar el comando apt con su upgrade, el install, ¿sí? También edición de archivo de configuración. Recuerden que usamos el nano porque el nano nos permite copiar y pegar, ¿sí? Cuando lo usamos desde el PuTTY vamos a hacer lo mismo. Y comandos de servicio, ¿sí? Para detener servicio, para ver el estado, para iniciar. Y el comando que usamos siempre, el IP, espacio A, para saber la dirección IP de la virtual y poder conectarnos, por ejemplo, desde el PuTTY y hacer las configuraciones. Bien, breve historia del correo electrónico. Yo acabo de ir a grandes rasgos. Originariamente, ¿sí? Y en las primeras configuraciones de red, no es que el acceso era entre varias computadoras, ¿sí? La comunicación como entendemos hoy entre varias computadoras, o accedemos a servicios que están en otros equipos, sino que se accedía
a un único equipo, ¿sí? Y cada equipo, ¿sí?, nos daba la posibilidad de darnos un espacio de trabajo en una terminal, ¿sí? Como venimos viendo en Linux y como yo les comenté que podemos pasar de una terminal a otra y demás. Entonces, lo que se podía hacer era conectarse a través de una red, ¿sí?, con un software de terminal, como usamos nosotros el PuTTY, pero varias gentes, ¿sí?, distintas personas, pero a un mismo equipo, ¿sí? Entonces, lo que se ideó es algún sistema de mensajería, pensando en mensajería, que permitiera entre los distintos usuarios que estaban trabajando al mismo tiempo o en distintos momentos del día, poder comunicarse de alguna manera. Con lo cual, ahí surge una primera versión del servicio de correo, pero que es en el ámbito local al servidor, al equipo donde se conectaban estas personas. Bien, ya avanzando en el tiempo, se busca que estas comunicaciones puedan darse entre distintos equipos, ¿sí? Ya no solamente en la misma computadora, en el mismo servidor, sino que se pudieran comunicar entre distintos equipos. Sí, acá ya había avanzado las redes y estaba el tema, ya les había comentado que primero la red, como conocemos hoy, Internet, fue un proyecto militar en Estados Unidos, luego se acoplaron las universidades y centros de investigación, entonces claramente tenían la necesidad de compartir información entre cada una de las universidades y de los centros de investigación. Como no todos tenían conexión entre los distintos centros y universidades a los equipos propios, ¿sí?, entonces la idea era que de alguna manera se pudieran enviar mensajes por fuera de esos equipos en los cuales trabajaban. Fue así como se ideó el protocolo SMTP, ¿sí?, o protocolo de transporte de correo simple, ¿sí?, castellanizado o españolizado el término, que lo que permite este protocolo es enviar, ¿sí?, simplemente enviar de un equipo a otro. Y acá viene el comentario por una de las partes que vimos al principio, ¿sí?, en el temario, que tiene que ver con el MTA, ¿sí?, el agente de transferencia de correos, ¿sí? De acá surge esa denominación y el uso de este protocolo para enviar correos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo único que se necesitaba o se pretendía hacer en ese momento era enviar, ¿sí?, hacia otro equipo, un servicio que enviara y le pudiera llegar al destinatario de otro servidor. Aún no estaba concebido el sistema de correo electrónico como lo pensamos o lo imaginamos ahora o entendemos como es ahora, de que tenemos una especie de depósito o bandeja de entrada, como se le llama en realidad, de correos que nos llegan, ¿sí? Y de alguna manera hay un mecanismo X, que ahora vamos a ver, que hace que me aparezcan en la aplicación, si tengo una aplicación de escritorio o una app en el celular, o bien que se puedan listar en el webmail, ¿sí?, a través de un navegador ingresando a un servicio de webmail. Bien, esa fue la otra parte, ¿sí? La primera, la que bien había comentado, utilizaba el protocolo SMTP para enviar, ¿sí? O sea, uno quería comunicarse o quería mandar el resultado de una investigación o en lo que estaba trabajando y utilizaba ese protocolo. Enviaba y al otro lado lo recepcionaba. Ahora bien, el tema es que esto empezó a tener mayor volumen y se vieron en la dificultad o en la complejidad de tener que organizar, ¿sí?,
todo ese volumen de correos electrónicos. ¿Sí? Entonces fue ahí cuando surge esto de los depósitos o las bandejas de entrada, ¿sí? Que permiten almacenar, en algunos casos temporalmente, en otros casos permanentemente, pero con algún tipo de criterio. Siempre eso uno lo puede definir, si va a borrar o no, si quieren que los más viejos, los mails con mayor tiempo, ¿sí? De haberlos recibido, estén al principio del listado o al final, se vayan superponiendo según vayan cayendo o no los mails. Bien, la idea era, de alguna manera, poder tenerlos en alguna especie de almacén y poder sacarlos del servidor o poder trabajarlos fuera del servidor. Entonces acá es donde empieza a trabajarse en uno de los protocolos, ¿sí? El protocolo POP, que pasó de la versión 1 a la versión 3, que es la que se utiliza actualmente. Y también el otro protocolo, IMAP, ¿sí? Que la diferencia que tienen uno del otro es muy sencilla. Mientras el POP descarga, ¿sí? Los correos del servidor, el IMAP nos da la posibilidad de no solamente descargarlos, sino también dejar una copia en el servidor, ¿sí? Con lo cual, si sucede algo porque formateo o borro el cliente de correo, los mails me quedaron ahí en el servidor. Esa es la única diferencia. Ambos sí trabajan, ¿sí? Con un sistema de autenticación, ¿sí? Que indaga por un usuario y una contraseña vinculado a un dominio, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver ahora en la virtual. Vamos a armar un dominio dentro del servidor de correo electrónico para también crear nuestras cuentas. Bueno, esos dos protocolos, tanto el POP como el IMAP, ¿sí? Tienen que ver con el MDA, el Mail Delivery, ¿sí? La distribución o la entrega de los correos, ¿sí? Es la otra pata o la otra parte que componen al servicio de correo, ¿sí? Y tanto el MTA como el MDA son componentes propios del servidor de correo electrónico. Bien, están basados, utilizan el modelo de capas TCP/IP. En la actualidad se utiliza el webmail, ¿sí? En los años 90 hay una evolución, ¿sí? El volumen aumenta más, se le van agregando herramientas como el filtro, ¿sí? El anti-spam y algunas otras herramientas que nos permiten, de acuerdo a algún patrón que venga en el subject, ¿sí? En el asunto, o bien por una particularidad del mail, de la dirección de correo en el cual nos llega, poder establecer algún tipo de reglado o reglas que lo derive a otra carpeta, ¿sí? Hablando de clientes de correo de la familia Microsoft, ¿sí? Como Outlook o Outlook Express, o bien, si pensamos en Gmail, enviarlo a tal o cual etiqueta, ¿sí? Entonces, uno arma las reglas de acuerdo a un patrón, ya sea el asunto, o bien la dirección de correo electrónico, o bien en algunos casos, dependiendo del tipo de contenido, se encuentra una palabra determinada o más de una palabra determinada dentro del cuerpo del correo, poder enviarlo a otra etiqueta. Bien, entonces, ¿qué es un servidor de correo? Y ya estuvimos hablando bastante, le estuve comentando bastante. Básicamente, ¿sí? Es el encargado de enviar y recibir mensajes entre no solamente computadoras, sino también dispositivos, cualquier tipo de dispositivo que permita configurarle una dirección de correo electrónico, ¿sí? Estas funciones incluyen el procesado de mensajes, filtrado, de lo que estábamos hablando hace un ratito, almacenamiento, envío, recepción y reenvío de correos. Las ventajas o lo novedoso en su momento que permitían unas comunicaciones o permitían que la comunicación sea mucho más rápido que
el correo postal, porque esto es instantáneo, una vez que uno se conectaba, enviaba, ¿sí? Y además nos permitió con el paso del tiempo incorporar elementos multimedia como imágenes, por ejemplo, y adjuntar, ¿sí?, archivos. Entonces nos permitía enviar distintos archivos, que después con el tiempo, por una cuestión de políticas de seguridad, eso se empezó a filtrar, porque también el correo electrónico fue una manera, una forma que distintas personas con ánimo de hacer daño en equipos enviaban virus y demás, ofreciendo tal vez que lo que enviaban en el adjunto era un programa, ¿sí?, o un juego, el juego de moda de ese momento, o el video X de tal persona. Bueno, cuestión que terminaban infectando la computadora y estropeándonos esa instancia o esa instalación de sistema operativo, obligándonos a tener que formatear. Bien. Entonces, uno de los componentes, ¿sí?, que utiliza el protocolo SMTP es el agente de transferencia de correo, ¿sí? Y simplemente lo que hace es transferir, ¿sí?, de un host a otro, de un servidor a otro, ¿sí?, el mail, el correo. Ejemplos de servidores MTA son Qmail, Exim, Postfix, que es el que vamos a instalar hoy. Microsoft Exchange Server, sí, es el servidor de Microsoft, sí, después tenemos otro que se llama Curry y Cirrus. El Exim es el servicio de correo y el cliente de correo del MUA por defecto de Debian, ¿sí? Qmail lo que tiene de particular, ¿sí?, Qmail es un servicio de correo que por lo menos desde los 90 que no tiene grandes actualizaciones, ¿sí? Tendrá 2 o 3 parches, y la particularidad de Qmail es que es absolutamente todo modularizado, ¿sí? Cada instancia o parte que hace el servidor de correo tiene como una especie de servicio daemon dedicado. Entonces, uno puede de esa manera, ante alguna falla, rápidamente observar o ver o diagnosticar en qué punto está trabado el servidor o qué parte no hace lo que debería hacer. O si se ve afectado algún componente, ¿sí?, como puede ser la distribución de los archivos, ¿sí?, que bajen a la bandeja de entrada o al depósito de los usuarios. Tal vez eso restringirlo, que no funcione por un tiempo, pero sí que nos permita enviar, ¿sí? Entonces, nos permite jugar con ese tipo de cosas el Qmail. Pero así la instalación es bastante compleja de hacer, porque no es simplemente hacer una apt install, sino que hay que compilar, ¿sí?, distintos componentes, justamente los distintos componentes que hacen al servidor de correo Qmail. Otro que no se menciona acá, que es de los primeros, es el SendMail, y similar a la instalación del Postfix, ¿sí?, es simplemente instalar apt install SendMail. El problema con ese MTA es que toda la configuración está en un solo archivo, ¿sí?, con lo cual podemos estar pensando en un archivo de configuración de más de 1000 líneas, ¿sí?, con lo cual es muy difícil hacer un seguimiento o que quede bien la instalación. Y además, ese archivo de configuración se compila o se binariza para que lo tome el servicio. Entonces, si nosotros tenemos que hacer algún cambio, implica que compilemos ese archivo, bajemos el SendMail y volvamos a levantar y que funcione, ¿no? Pues esa es la otra. Bueno, eso es respecto de los MTA.
Como ya les había comentado, ¿sí? el MUA o Mail User Agent, ¿sí? Son los clientes de correo, ¿sí? Algunos que están descritos acá, es el Outlook de Microsoft, el Outlook Express, que es el que vamos a utilizar nosotros hoy. Hay otros como el Evolution, el Thunderbird de Mozilla, IncrediMail, SquirrelMail y Roundtube. Estos últimos dos son webmail, ¿sí? Son open source, y que va en respuesta un poco de lo que preguntaba el compañero, si se podía instalar un servidor de correo, ¿sí? Estas son dos interfaces web que permiten no solamente a los usuarios, a aquellos que tengan una cuenta de correo, sino al administrador de poder, por ejemplo, administrar el espacio o cuota, ¿sí? Como se le llaman en términos de administración de correo electrónico, al espacio que se le asigna al usuario para que pueda tener adjuntos o cantidad de correos electrónicos, ¿sí? Entonces ahí tienen por lo menos los últimos dos, son interfaces web. Bien, y después tenemos quienes se encargan de la distribución, ¿sí? La transferencia, ¿sí? La entrega de correo, ¿sí? Que ya habíamos comentado, trabajan con el protocolo POP e IMAP, ¿sí? Y Dovecot es uno de ellos, tenemos Procmail es otro, acá no los estoy mostrando, no los estoy mostrando. Procmail es otro de ellos, y lo que hacen es llevar esos correos electrónicos, ¿sí? Dentro del servidor al depósito, ¿sí? o espacio de almacenamiento asignado al usuario. Bien, en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos pensando en MTA, ¿sí? En servidores de correo Unix, Linux, tenemos dos grandes grupos, aquellos que los guardan en un directorio, ¿sí? Con jerarquías, donde tenemos anidados otros directorios, ¿sí? Eso se le llama maildir, o bien todo en un archivo, ¿sí? Que se llama Mbox. Outlook, por ejemplo, el Outlook de Microsoft, el que viene o venía con el paquete Office, utiliza este tipo de almacenamiento, un archivo en donde va alojando los distintos correos con sus adjuntos. Lo que pasaba en algún momento con algunas versiones del Outlook que venía en el Office era que no se podía acceder a los 2 GB porque se corrompía. Entonces había que achicar, hacer unas ciertas tareas de mantenimiento o bien iniciar un nuevo archivo, ¿sí? Tenía extensión PST, y de esa manera dejábamos el otro como histórico y ahí podíamos utilizar el nuevo archivo para seguir bajando, descargando correos electrónicos. Mientras que el Outlook Express, el que vamos a utilizar nosotros ahora, utiliza este esquema, ¿sí? O este formato en donde se depositan los correos electrónicos. Bien, así un esquemita de cómo sería el envío de correo desde un cliente, ¿sí? Un MUA, ¿sí? Está en una red local, ¿sí? O bien internet, ya pasa directamente a internet, a su servidor de correo, y de acá se comunica con el otro servidor MTA, ¿sí? El otro servidor de correo, y acá está el agente, el MDA, el Mail Delivery Agent, que puede ser Dovecot, por ejemplo, que estamos viendo, ¿sí? U otros como Procmail, ¿sí? Y demás, para distribuirle, para dejarle en el cliente de correo electrónico del usuario destinatario, ¿sí? Ahora, no es que esto una vez que llega va el servicio, sí, que trabaja con el protocolo POP y MAP, les lleva directamente al cliente de correo electrónico. No, es el cliente de correo electrónico que va a indagar y pregunta con su usuario y contraseña, che, ¿hay correo para mí? Y ahí lo descarga, ahí se produce la descarga, ¿sí? Es decir, esto llega acá y está a disposición pendiente de que un cliente de correo con no solamente la dirección de correo electrónico, sino con una clave, sí consulte justamente
la existencia de correspondencia electrónica para poder descargarlo del servidor. Bien, ¿se entendió a grandes rasgos cómo funciona, cuáles son los componentes principales del servidor de correo electrónico? Sí, profe, más o menos se entiende. ¿Sí? Igual yo esto se los voy a subir. Bien, esto, y como venimos trabajando también el paso a paso, también se los voy a subir. Bueno, a ver. Voy a buscar ahora. Vamos ahora a hacer la instalación del postfix. ¿La consulta se puede en la misma Debian que ya teníamos o tiene que ser una nueva? Si pueden hacerlo en una nueva, mejor. Déjense la otra si quieren para testear o probar, pero levántense una virtual nueva. De última, si es por un tema de espacio en disco, lo que pueden hacer es esa que ya instalaron el DNS y demás, exportarla, ¿sí? Borran la que tienen ahí en el VirtualBox, pero ustedes ya tienen ahí la exportada como si fuese un backup. Bien, como siempre vamos a cambiarle acá, vamos a pasarlo a adaptador puente, así podemos acceder desde el equipo físico, ¿sí? Por las dudas ahí le refresco, le cambio la MAC address. Sí, recuerden la contraseña, sí, Linux. Vamos a darle a IP, la 133, 233. Recuerden que utilizamos un usuario sin privilegios para conectarnos remotamente porque el usuario root está deshabilitado, pero ya una vez que ingresamos con un usuario sin privilegios, no podemos pasar al usuario root utilizando el comando zoom espacio guión y ahí nos pasamos al usuario root. Algo que hemos visto en la clase pasada.
¿sí? Era una forma de concatenar comandos, es decir, que haga uno detrás del otro. ¿Sí? Y además habíamos visto que para las actualizaciones, ¿sí? Para que por defecto les diga que sí, la acepte, al upgrade le podemos pasar el switch o argumento -y para que esto lo haga, ¿sí? Automáticamente. Entonces ahí lo que hacemos es primero una actualización, chequeamos contra el repositorio, nos dice que hay un par de actualizaciones para realizar, inmediatamente se ejecuta el apt upgrade para que se descarguen esas actualizaciones y frente a la pregunta si deseamos hacerlo, ¿sí? Descargarlas e instalarlas, ahí es donde entra el switch o argumento -y que automáticamente responde esa pregunta, ¿sí? Y continúa con el proceso de descarga, desempaquetado e instalación. Bien, bueno, ya tenemos actualizada la virtual, entonces ahora hay una sugerencia, ¿sí? Respecto a la configuración básica, y es que también dependiendo cómo hayan instalado la virtual en el Debian, pudo habérseles instalado por defecto, ¿sí? Este servicio de correo, cliente y servidor de correo, que es el por defecto utilizado en Debian, que es el Exim, en este caso la versión 4. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese caso, yo lo que sugiero es desinstalarlo. ¿Por qué? Porque esto va a utilizar los mismos puertos que el PostFix. Entonces, ahí vamos a tener un conflicto, ¿sí? Al momento de levantar el servidor. En esta virtual en particular, si te explicas G-L, nos dice todos los paquetes que tenemos, o nos lista, mejor dicho, todos los paquetes que tenemos instalados. ¿Sí? Si avanzamos, no vamos a encontrar ninguno, ¿sí? Como lo que muestra ahí, que hay Exim 4. ¿Sí? Fíjense que tenemos E2, FS Pro, Eject, Emacs, Send, ¿sí? Y nada más con la letra E. ¿Sí? Después continúa el resto de los paquetes que están instalados. ¿Sí? Si se fijan por acá, deberíamos tener el Nano, son librerías. El Nano, ¿sí? Y el MSDIT no está instalado. Bien, con Q salimos de acá. Sí, entonces ahí, de esa manera, ya chequeamos si tenemos o no instalado esos paquetes. Entonces no lo tenemos instalado, no hace falta que ejecutemos esa línea. Sí, lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el nombre a la virtual, algo que ya habíamos visto, y también hacer la parte de un dominio, ¿sí? Que vimos en DNS, que será el dominio.com.ar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la virtual. Para eso editamos directamente el archivo hostname, ¿sí? Y cambiamos el nombre por defecto que viene Debian 11 de la instalación por Columbia, ¿sí? Que si recuerdan era uno de los servidores de correo. Guardamos los cambios. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, en este archivito, en el etc host, fíjense que tenemos la dirección de lupa, ¿sí? Donde
Nosotros acá podremos poner más de un nombre, ¿sí?, distinto que haga referencia a nuestro equipo mismo. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es arrancar con el FQDN, ¿sí?, es decir, el nombre de equipo más el dominio, columbia.eldominio.com.ar, ¿sí?, un espacio. Esto igual lo tienen acá en el machete, en el paso a paso, en la guía, ¿sí? Columbia y un espacio, y por último dejamos localhost. Y acá abajo, directamente, tal cual está ahí, Columbia, ¿sí? Es la única modificación que hacemos en este archivo, ¿sí? Acá le estamos diciendo que este equipo que se llama Columbia está dentro de el dominio.com.ar, ¿sí? Y que también responde a otros nombres de equipo como Columbia y también como localhost, ¿sí? Columbia solo. Control X para salir, S para guardar los cambios, le damos Enter para que guarde en el archivo etc-host y aplicamos los cambios, ¿sí?, con el comando hostname -f, le pasamos el archivo en mayúscula, hostname, y ahora simplemente chequeamos con hostname -s para que nos traiga el nombre de la virtual, ¿sí?, Columbia, con D para que solamente nos traiga el dominio, y fíjense, el dominio.com.ar, y con F minúscula, ¿sí?, para que nos traiga no solamente el nombre de host, sino también el dominio. Entonces nos muestra columbia.eldominio.com.ar. Entonces, bueno, acá ya tenemos configurado el nombre de la virtual y el dominio. Bien, vamos a instalar Postfix. apt y recuerden, este es nuestro MTA, nuestro servidor SMTP. Va a aparecer ahora un par de pantallas que ustedes las tienen acá también en la guía. ¿Sí? La primera nos habla de la configuración, nos va a dar opciones, ¿sí? Yo ahora les comento y acá dice cuál de las opciones utilizar. Nos da una descripción sin configuración, mantiene la configuración actual intacta, es decir, cómo descarga los archivos. Sitio de internet, el correo se envía y recibe directamente utilizando SMTP. ¿Sí? Esta es la que vamos a utilizar. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Internet con Smart Host, el correo se recibe directamente utilizando SMTP o ejecutando una herramienta como Fetch Mail. ¿Sí? El correo de salida se envía utilizando un Smart Host. ¿Sí? Esto es el Fetch Mail es una herramienta, ¿sí?, que nos permite a nosotros trabajar con patrones, ¿sí?, similar a las reglas dentro del cliente de correo electrónico. Nada más que acá lo hacemos a nivel servidor. De acuerdo a un determinado patrón, uno puede realizar tal o cual envío o a tal o cual usuario, ¿sí?, lo que serían, por ejemplo, las listas o los grupos. ¿Sí? Uno puede tener varios usuarios dentro del departamento de compras, ¿sí?, y crea una cuenta de correo que sea compras, vinculando a cada uno de esos usuarios, ¿sí?, de esas personas integrantes del departamento o el área de compras. Entonces, FetchMail es una herramienta que potencialmente nos serviría para hacer la distribución del correo en cada uno de los usuarios. Y cuando ve que dice compras@eldominio.com.ar, va a saber que, porque nosotros le dijimos, tiene que distribuir ese correo entre los distintos integrantes, ¿sí?, o trabajadores del área de compras. Bueno, ahí le vamos a aceptar. Vamos con sitio de internet. Sí, yo acá está en inglés, pero se entiende que es sitio de internet site. Y fíjense acá, si bien dice, pregunta por el FQDN, nosotros no vamos a dejar el FQDN, vamos a poner solamente Columbia. Y el nombre únicamente el nombre del servidor de correo. Porque ahora vamos a ver que en la configuración, ¿sí?, nos va a setear, nos va a parametrizar
del archivo que nosotros configuramos, el /etc host, nos va a levantar el nombre de dominio. Si nosotros le dejamos el nombre de dominio, lo que va a suceder es que nos duplique esa función o esa parte, ¿sí?, en el archivo de configuración. Ahora nosotros vamos a ir a ver los archivos de configuración. Y fíjense, acá dejé Columbia solo, está toda la pantalla y demás. Bueno, backup, sí, esto es la práctica que venimos haciendo. Acá siempre en este caso copiamos, hacemos una copia completa del archivo de configuración y nos vamos a ir a editar. Y no lo creamos desde cero porque hay líneas que no vamos a tocar. Entonces las necesitamos. Acá tenemos dos instancias. Yo acá les muestro con número de líneas, ¿sí?, lo que hay que agregar, que ahora vamos a ver que están agregados, pero tendremos que hacer alguna modificación. Y tenemos dos posibilidades, ¿sí? Fíjense que acá dice C, ¿sí?, el caret y la C, ubicación, eso es control C, y si se fijan, yo apreté control C, me dice línea 1, 47, ¿sí?, y número de columna y demás. Debería aparecer acá. Control C. Y entonces, línea a línea, yo me muevo de una línea, ¿sí?, y me va mostrando ahí en qué línea estoy, en qué columna, qué porcentaje, si vamos a ver acá, qué porcentaje del documento, ¿sí?, llevo ya recorrido y demás. Esta es una forma de ver en qué línea estamos parados. Otra de las formas es presionar Alt, ¿sí?, Alt de la izquierda y la letra N, y fíjense que automáticamente a la izquierda me aparecen, ¿sí?, el número de líneas. Yo tendría que ir acá por la 36, más o menos. Y ahí me aparece SMTP de Relay Restriction y acá arranca con My Hostname, ¿sí? Y fíjense que acá esta, por ejemplo, no está. Es una de las líneas que tenemos que agregar. Bueno, esta es la otra forma, en nano. Presionan, mantienen apretado Alt de la izquierda y la letra N y le sale las letras. La otra forma, ¿sí?, esto era menos L minúscula, ¿sí?, ya desde afuera ustedes pueden setear que les aparezca la línea, ¿sí? Ahora también desde afuera, ustedes viendo esto, le dicen, no, yo voy a ir a trabajar, yo ya sé que lo que tengo que modificar está en la línea 36, o a partir de la línea 36. Listo. Más 36. ¿Sí? Y ahí los lleva, fíjense, a la línea 36. Y esta es otra forma. Tienen estas cosas los editores de texto, ¿sí?, en Linux, en todas sus distribuciones. El que hace gala de este tipo de cuestiones se llama Vim, que es complejo, pero una vez que le agarran la mano a ese editor de texto, la verdad que para programar, para hacer scripting, es un golazo. Sí, pero bueno, vamos por partes. Estas son cosas bastante piolas que les permiten a ustedes saber, por ejemplo, la línea en la que están parados, y frente a una referencia como la que yo les estoy dando acá, o bien encuentran en un tutorial o en un paso a paso en internet, también les es útil. Bien, ¿qué voy a hacer yo acá? Ahí le di un enter, le di un espacio y, como venimos haciendo, voy a copiar, ¿sí?, la línea y la voy a pegar acá. Y recuerden que copio solamente la línea, el número no, porque si no me estaría copiando también el número de línea. Después chequeo, columbia.eldominio.com.ar está igual, alias map está igual, alias database está igual. ¿Sí? Y acá empezamos a tener diferencias. Entonces, fíjense que acá arranca con my hostname y acá aparece my domain, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, esto, my hostname, hace referencia a esta variable o a este parámetro que lo está trayendo acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en esta línea, previamente, vamos a poner domain, suma, y lo dejamos.
Acá tenemos, a ver. Sigue para acá. Localhost. Sí, estamos igual. Y acá observen que en esta configuración que yo les paso, donde dice My Networks, solamente está la de localhost, la 127.0.0.0/8. Para poder habilitar la red local, tenemos que agregar la dirección de red junto con su máscara, ¿sí? en esta misma línea de configuración. Y en el caso del instituto es la 192.168.2.0. Y la misma máscara de /24. Si quieres salir. Y vamos a ponerle. Mira. Bien, /24, ahí nos estaba tocando recién la barra del teclado numérico y me lo está interpretando como un control algo, por eso me salía otras opciones. Bueno, después los últimos dos, 4 parámetros. Profe, consulta. Sí. Ahí en la máscara puso 168.2 y en el paso a paso tiene 168.1. Exacto, eso tiene que ver con que estoy en una red distinta, ¿sí? En la red de acá del instituto, la dirección de red es la 192.168.2.0. Cuando yo hice este paso a paso, este tutorial, la red, ¿sí? donde yo fui copiando y agregando toda esta data, lo hice en una red 192.168.1.0. ¿sí? Por eso, cuando ustedes levanten la virtual, fíjense la dirección IP que les da, que de ahí van a poder obtener la dirección de red. Si ustedes tienen la misma que acá, 192.168.1 algo, por ejemplo, les da la virtual, dejan esto mismo. Ahora, si les dice 2, 3, 4, por ejemplo, 192.168.3, bueno, van a tener que reemplazar el 1 de acá, ¿sí? por ese carácter. Si acá, en esta interfaz, fuera la 172.16.0.15, bueno, acá tendría que poner 172.16.00/16. ¿Sí? Esto tiene que ver con la máscara. Bien, hago un espacio acá. La máscara, recuerden que para la clase A tenemos un nivel, por ejemplo, 10.0, 10.0, si la dirección de red. La máscara solamente ocupaba la dirección de red. ¿Sí? Y yo les había dicho que cada uno de estos componentes de una dirección IP, ¿sí? en la versión 4, corresponden a un octeto. Por eso va el 8 acá, ¿sí? porque es un único octeto con 255. Ahora, en el caso de la clase B, .16.0.0, la máscara va a ser 255.255.0.0, con lo cual equivale a 8, con lo cual tenemos dos octetos, ¿sí? 2 veces 8, 16. Y acá será clase C, como es la que
tenemos acá 192.168.0.0 y acá la máscara será 255, 255, 255, 0. Y acá tenemos 3 veces 2, 55, con lo cual tenemos 3 octetos. ¿Sí? 3 veces 8 es 24. ¿Se entiende ahí dónde sale el barra 8, el barra 24? Tiene que ver con la máscara. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? A ver, Sí. me hicieron un comentario. A ver. Bien, buenísimo. Bueno, esto lo borro. ¿Sí? Bueno, bien, ahí vamos a volver al PuTTY. Esto ya está. Terminamos ahí en la red, el resto está igual. Control X, S, terminamos el archivito. Y acá vamos a hacer un postfix load para recargar esa configuración. Y nos vamos ya a instalar el MDA, ¿sí? el distribuidor, ¿sí? El Mail Delivery Agent. Acá tenemos todo el paquete que tenemos que instalar. Sí. De acá de todos estos archivos de configuración que nos están mostrando, nosotros solamente vamos a editar uno que nos va a permitir utilizar los usuarios del sistema Linux, del Debian, los que creemos ahí, para que se autentiquen y puedan enviar y recibir correos electrónicos. Entonces, eso lo hacemos editando el archivo directamente. Fíjense que acá yo les puse la línea que vaya directamente a la línea 10, porque tenemos que primero descomentar esta línea, es decir, sacarle ahí el numeral, ¿sí? Para activar, ¿sí? este parámetro, esta característica. Y le vamos a cambiar el valor, ¿sí? De yes a no. Y entonces, de esta manera, nosotros dejamos de utilizar el sistema de texto plano, ¿sí? O de archivos de texto plano en el servidor de correo para autenticar usuarios. Utilizamos directamente los usuarios del sistema Linux, Debian, en este caso. Entonces, esto es lo único que vamos a hacer acá en este archivo de configuración. Y lo que vamos a hacer ahora, para que tome el systemctl, para que tome los cambios, es detener Code. Iniciamos, vamos a hacer un status y vemos que dice aquí running y ahí vemos los protocolos IMAP POP3, ¿sí? a la escucha. Ahora vamos a crear los usuarios. Acá nosotros tenemos, yo por lo menos tengo en esta virtual, el usuario ESBA, lo voy a usar, ¿sí? Pero también voy a usar el usuario, vamos a crear un usuario cuando add user creamos los usuarios, M. Sánchez, y acá le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner la función. Sí.
Y ahora ya con los 2 usuarios creados, lo que tenemos que hacer para que pueda trabajar el PostFix y el Dovecot en la manipulación de los correos, tenemos que hacer los miembros, tanto a M. Sánchez como a Edward, ¿sí?, del grupo mail. Y entonces ahí nos dice que lo hizo miembro a la usuaria M. Sánchez del grupo mail. Vamos a usar lo mismo con el usuario ESBA. Y ahí lo añade al grupo mail. Entonces ahí ya tenemos tanto al usuario M. Sánchez, o la usuaria M. Sánchez como ESBA, dentro del grupo del grupo mail. Bien, y ahora yo les dejé, ¿sí?, en las virtuales, esta virtual, ¿sí?, que me voy a descargar ahora. Y que es la que vamos a usar para probar el servidor de correo electrónico. Es de 32 bits, está virtual, ¿sí?, así que ahí nadie debería tener problema en poder importarla. Lo que sí, a diferencia de las demás, es un poquito más grande. Profe, ¿por qué no usar Wisi? Porque acá tengo el Outlook Express. ¿Sí? La idea es que ustedes lo vean en un entorno gráfico. Ah, ok. Esta virtual tiene un Windows XP. ¿Sí? Ahora van a ver cuando la importe. Entonces, ahí ya está. Vamos acá a importar. Y aparte, si ustedes también trabajan con otro sistema operativo, si bien es antiguo, ¿sí?, pero también manipulan otro sistema operativo. Bien, acá, como venimos haciendo, vamos a ponerle DM1. Tienen 64 megas de RAM de Windows XP. Que para los laboratorios que estamos haciendo y utilizamos es más que suficiente. Bueno, la idea es importar, ¿sí?, por cada usuario, tanto para ESBA como para M. Sánchez, una virtual para poder configurar justamente el Outlook Express y poder enviar de una virtual a la otra el correo electrónico. Lo que pasa con los clientes Windows, por lo menos hasta XP, es que dentro de una misma red no pueden haber, ¿sí?, por lo menos en Windows XP, no sé si ya a partir de Windows 7 o Windows Vista en adelante, cambiaron eso, lo mejoraron. No puede haber 2 equipos, 2 computadoras con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, bueno, primero chequear en la red que esté adaptador puente. Vamos a identificarle la MAC address y la iniciamos. Una vez iniciada, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, ¿sí? Así después, inmediatamente, importamos la otra virtual. Bien, ahí ya estamos en Windows XP. Vamos a esperar a que nos muestre acá un par de iconitos. Y acá, para cambiarle el nombre, ¿sí?, simplemente es ir a mi PC, clic derecho, propiedades, se va a abrir una ventana. Ya ahí activo la red. Vamos a la solapa nombre equipo y acá el botón, ¿sí?, que dice cambiar, para que nos permita, mejor dicho, cambiar el nombre. Por defecto, ¿sí?, la instalación fue hecha con el nombre PC Prueba. Nosotros vamos a ponerle DM1, ¿sí?, como llamamos a
a la máquina virtual. Ahí la vamos a aceptar y nos va a pedir que reiniciemos la virtual. Entonces está reiniciando. Bien, vamos a chequear que haya cambiado el nombre. Propiedades. Antes decía PC Prueba. Sí, acá nombre de equipo PM1. Entonces ahí cambió el nombre. Bien, ahora vamos a ir. Ustedes acá ya lo tienen instalado, correo electrónico Outlook Express. Y nombre para mostrar, este va a ser el del usuario ESBA. Dirección de correo electrónico esba@eldominio.com.ar. Presten atención acá porque yo hoy estuve, como les comentaba al principio de la clase, peleándome. ¿Por qué? Porque en vez de escribir el dominio, escribía el domino. ¿Sí? Entonces, me pasó en otros seteos haberme comido una letra y por eso después no funcionaba. ¿Sí? Entonces, ojo acá cuando armen la configuración, yo les dejé acá igualmente, y fíjense que a pesar de esto, yo también le pifié porque me confié, le dejé cómo configurar una vez que ya abrieron y demás el Outlook Express, si tienen que setear porque les da error, si yo ahora igual les voy a mostrar dónde hacer las modificaciones, ¿sí? O cómo se tienen que llamar, cómo tienen que poner los distintos parámetros. eldominio.com.ar. Acá será la IP de la virtual que tiene el postfix, ¿sí? Es la 2.133.168.2.133. 122.168.2.133. Nombre de la cuenta ESBA, la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. ¿Sí? Empieza a finalizar. Y para ver dónde está esa configuración que ya les mostraba recién acá en el apunte, que dice solapa y demás, es en herramienta, cuentas. ¿Sí? Y acá me aparece con la dirección IP, yo se lo voy a cambiar, le voy a poner ESBA. Y fíjense que acá estamos en la solapa, ¿sí? Solapa general. Entonces acá tenemos nombre, ¿sí? ESBA, organización no ponemos nada, dirección de correo electrónico. Cerrar esto. Y nos dice que en la dirección de respuesta también escribamos lo mismo, ahí con el usuario M. Sánchez, yo estoy haciendo con ESBA, vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Y dice tildar, incluir la cuenta, sí, acá ya lo tenemos tildado. Vamos a la solapa servidores. Sí, tenemos la IP, ¿sí? Del postfix, lo que hicimos recién, nombre de la cuenta, ¿sí? Acá dice tildar, recordar contraseña, y ahí está tildado. Nada más que esto, ¿sí? El resto no lo tildamos. Aplicar. Aceptar. Bien. Cerrar. Fíjense ahí, le di enviar y recibir. Me dice que no hay ningún mensaje nuevo. Este es el que viene por defecto en la bandeja. Vamos a abrirlo para que lo deje ya como leído. Y vamos a crear un correo. ¿Sí? Esto es sin haber mandado, sin haber configurado la otra virtual. M. Sánchez @eldominio.com.ar. Asunto, el mensaje desde BM1. Hola. Y lo enviamos. Ahí dice que salió.
bandeja de salida, elementos enviados, está ahí. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuando configuremos la otra virtual si le llega, ¿sí?, a la usuaria M. Sánchez. Bien, esto lo voy a minimizar. Vamos a importar otra virtual, otro Windows XP. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo hasta ahora? Sí, profe, sería igual como una especie de correo interno. Exacto, exactamente. Igual después, ojo, ustedes prueben mandarse a sus cuentas de correo, Gmail y demás. Manden un mail, esperen a ver qué pasa, si les llega el spam, sí o no. Eso se lo dejo a ustedes para que experimenten. Esto sería lo que se presentaría para el final, así tal cual, o sea, el de correo y eso. ¿Cómo? Para lo del proyecto final, ¿se presentaría así también? Puede ser de correo interno. En realidad, esto es con cliente de correo. Yo lo que les pido es que sea con webmail, es decir, que en vez de configurar un cliente de correo electrónico como estamos haciendo acá, que tenga que acceder a una URL, ¿sí?, a una dirección de internet, ¿sí?, o de red, para poder acceder al correo electrónico. Es decir, esto mismo que estamos viendo nosotros, que yo tenga que acceder con el usuario esba@eldominio.com.ar o msanchez@eldominio.com.ar, pero desde un webmail, si fuese Gmail, el Outlook o Hotmail o el Live, Windows Live, ¿sí?, o Yahoo, ¿sí? La idea es esa, ¿sí? Esto es una parte que yo les estoy mostrando de correo electrónico. La idea es que ustedes complementen en el proyecto de hacer eso con un servidor web que administre o nos dé la posibilidad de conectarnos y consultar nuestro correo electrónico. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, acá lo que estamos viendo es una parte nada más. Lo otro lo van a tener que investigar, ver ustedes. Yo les voy a dar una mano, ¿sí?, para que puedan concretarlo, ¿sí?, puedan hacerlo. Bien, esto es modular. Entonces, recuerden siempre cuando inician esta virtual, sobre todo si trabajan con más de un Windows XP, cambiarle el nombre. Si van a trabajar solamente con un Windows XP, bueno, ahí no les importa. Pero si van a trabajar para hacer, como en este caso, como en este laboratorio, con más de un Windows XP, siempre cámbienle el nombre. Cambia. DM, esto es 2. Para hacer el webmail y eso nos puede servir esto Squarren. Sí, o RunCube es la otra opción. Sí, sí. Bien, vamos a chequear que haya cambiado el nombre. BM2, perfecto. Y vamos a configurar la cuenta de Sánchez arroba dominio
133. Y no es una, es dos. Dos estaba. Llega a ser 192, 168, 2. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herramientas, cuentas. Creo que las versiones de Ubuntu también tienen preinstalado el servidor de correo que te venía con Debian. El Exim, supongo que sí, porque está basado en Debian, habría que verlo. En todo caso es hacer el mismo comando que está ahí, el apt remove, Sí, y ver. y te los limpia, ¿sabes? Chequear. Sánchez, el dominio .com.ar, ahí, este está tildado, servidores, clicar. Bien, y ahora llegó el momento, vamos a tener que darle enviar y recibir, a ver si recibimos. Esperen que primero vamos a boletear este. Sí, ya está como leído. Vamos, dejo entrar y vamos a ver si recibimos el de esto. Fíjense, acá apareció mensaje de BM1, usuario ESBA, el hola, vamos a respondérselo para ESBA. Recibido, así, en mayúsculas, como te pone la respuesta automática a Gmail. Enviar y vamos a la VM1 a ver si recibimos la respuesta. Ahí llegó de Marta Sánchez. Va recibido. Bueno, acá el ejemplo que vimos es cómo instalar un servidor de correo, Postfix en este caso, y cómo utilizarlo para correo electrónico interno. ¿Sí? Fíjense, ustedes prueben si pueden mandar a sus cuentas de Gmail, y si no, ¿sí? La realidad, y lo hice hace bastante, lo que habría que ver es la configuración. Si ustedes observen que nosotros acá le pusimos las redes, ¿sí? Desde las que se puede acceder, habría que ver para internet, para saber internet, que hay que poner acá. ¿Sí? Entiendo que viene por ese lado del asunto para que ustedes puedan enviar correo hacia afuera. Ahora, ojo con esto, porque así como pusieron el dominio.com.ar, nosotros en la práctica podemos también poner gmail.com, por ejemplo, o dominios que ya existen. ¿Sí? El tema ahí es que claramente a quien le envíen, ¿sí? O se prueban entre ustedes, les va a ir spam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que revisa o chequea los servidores de correo junto con el DNS es uno de los registros, ¿sí? Si mal no recuerdo es el SFT. ¿Sí? La certificación, ¿no, profe? También. Exactamente, valida que para ese dominio le corresponde tal IP, que está validada, está certificada, y como nosotros estamos utilizando ese nombre de dominio, pero desde una dirección IP distinta no está validada. Entonces, lo más probable es que si llega ese correo, llegue el spam con rojos por todos lados, alertando al usuario de que es una posible estafa o amenaza, ¿sí? o riesgo, ¿sí? La apertura o la lectura de ese correo electrónico. ¿Sí? Bueno, ya advertidos de eso, habría que ver acá cómo salir a internet. Nada, debe ser poner la dirección de red ahí, o debe ser 000 para habilitar todo, ¿sí? O algún parámetro particular. Bueno, ¿se entendió más o menos la idea o cómo funciona también un servidor de correo electrónico? Sí. Bueno, la realidad es que Postfix lo hace, el tema de la configuración la hace recontra sencilla. ¿Sí? Yo he instalado, ya voy a instalar y trabajar con otros servidores de MTA como ZenMail y
Qmail y la verdad que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza los archivos de configuración, compilar y demás. Esto lo hace recontra sencillo. La verdad que es un golazo esta herramienta, Postfix. Nada, y permite esto que tampoco sea tan densa y haya que ver 800.000 archivos de configuración, ¿sí? Para poner en marcha un servidor de correo para la red local, ¿sí? Con esto ya, fíjense que editamos un archivo de configuración que la mayoría de la configuración la levantó sola de la virtual, nosotros agregamos una línea y modificamos otra, y luego en el MDA modificamos una línea para que el método de autenticación sea utilizando los usuarios de sistema, ¿sí? Es decir, de lo que creamos con el comando adduser en Debian, que ese comando adduser es transversal a prácticamente todas las distribuciones, ¿sí? En las basadas en Red Hat, como CentOS, por ejemplo, o Fedora, el comando es el mismo, adduser, ¿sí? En Ubuntu que deriva del Debian, también es adduser, igual que en Linux Mint, ¿sí? Por nombrar algunas distribuciones. Bien, ¿alguna duda, consulta, comentario? ¿Esto lo tenemos disponible de la plataforma, profe? Yo ahora les voy a subir tanto la presentación como el paso a paso. La virtual, el Windows XP ya lo tienen. Che, Juan, vos estás grabando la clase, ¿no? Sí, sí, sí. Grande, Juan. Vamos, Juan. Una pregunta. Nada, chicos, yo también necesito, así que ahora lo comparto para todos. Así que de aquí a cuando termine, no. Gracias. Dale. Bueno, ahí creo que algún compañero quería consultar algo. Sí, yo, profe. Sí. Le hago una consulta. Como proyecto, ¿se puede hacer, por ejemplo, un WordPress de un sitio web que adentro tenga un webmail, que cada uno entra y cuando toca el webmail, con cada cuenta de usuario se pueda enviar emails a cualquier lado y recibir? ¿Existe un módulo de WordPress que permita hacer eso? No, pero bueno, yo decía crear un WordPress, alguna página ficticia, digamos, solamente la presentación y agregarle algún botón que sea de webmail y que eso esté configurado con un usuario. Bien, ahí sí, lo podemos ver. Lo que pasa es que tendrías una instancia de autenticación al WordPress y que de ahí cuando abrís, después con el botón, no sé, con el enviar correo, te abra el webmail. Algo que se utiliza mucho, que se está utilizando mucho, es esto de SSO, Single Sign-On, que vos te logueás a una página por única vez y podés acceder a distintos servicios. Entonces, los otros servicios que pueden estar en otro equipo o en otra página toman el usuario y contraseña con el que vos te registraste al principio, ¿sí? Podríamos trabajar eso, sí, no hay problema. Bueno, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? No, profe. Bien, bueno, vamos a dejar de compartir. Yo voy a hacer lo siguiente, a ver si encuentro. Les voy a subir ahora en la plataforma, en el campus, Gracias, profe. tanto la presentación, el PowerPoint, como paso a paso. Cambiando. Y ya le subo el...
Esto es clase 7. Vamos a una carpetita. Bien, ahí dentro de documentos clase 7, ahí le dejé la presentación y el paso a paso. No sé si alguno está viendo. Sí, profe, ya está. Ya está. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien. Bueno, entonces, próxima clase, servidor web. ¿Sí? Vayan pensando ya el grupo. Lo que podemos hacer es, después le voy a ver la clase que viene, de listarlo en el chat. ¿Sí? Y eventualmente armo una planilla y después vamos como agendando o organizando, ¿no? las partes de consulta y demás, así no tienen que conectarse todo el tiempo, clavarse cuando por ahí estoy con algún grupo. ¿Sí? Bien, bueno, esta vuelta lo libero temprano, así que nada, aprovechen, buena semana, descansen, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gracias, profe. No, profe, vamos hablando, gracias. Gracias, profe. Estamos hablando, profe. Buena semana. Gracias. Esta semana, profe.